Bueno, buenos días, iglesia. ¿Cómo están todos? ¿Cómo acabaron de pasar esta semana? ¿Cómo estuvieron en sus grupos café? Muy bien. Bueno, y la verdad es que hoy es un día realmente muy especial. Y es que hoy realmente nos iniciamos con ese ayuno y esa oración. Y realmente que esa es una fórmula, es la estrategia principal que nosotros debemos asumir siempre que vamos a tomar una decisión importante, siempre que vamos a tener que tomar decisiones en la vida. Lo mejor que hay es tener ayuno y oración. Y lo hemos visto y lo vemos a través de toda la Biblia, como en los momentos cruciales siempre allí estaba presente el ayuno y la oración. Recordemos por un momento qué pasó con Moisés, que duró 40 días allá en el monte esperando a recibir ¿qué? A recibir los 10 mandamientos. Y estuvo allí en ayuno y en oración. Jesús, como allí en el monte también estuvo en ayuno y oración, para después venir y enfrentarse a ese demonio, a Satanás, que lo iba a tentar. ¿Cómo estuvo Daniel? También en ese ayuno de 21 días en esa oportunidad. ¿Para qué? Para que Dios le revelara todo lo que va a suceder, todo lo que iba a suceder y de ahí en adelante. Y lo que va a suceder después. Cuando leemos el libro de Daniel y nos maravillamos de todo lo que está por venir, la segunda venida, todo está escrito allí y le fue revelado. Y hoy, precisamente esta semana, nos invitaba a la iglesia a través de un video a que nos uniéramos todos como Colombia, como una sola iglesia, nos reuniéramos en ayuno y en oración a orar por estos proyectos que se vienen esta semana, por estas reformas, por esta reforma de salud, por todo, porque haya claridad, porque realmente tengamos una economía estable. Entonces, fíjense que es un momento muy importante. Y entonces, nosotros continuando con nuestra serie, ¿cómo se llama la serie? Sígueme, eso está muy bien. Y en la primera Sígueme que estuvimos al pastor Juan Manuel con ser gestor de tu vida. Recordemos que allí nos habló del establecimiento de ese ciclo de productividad. ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es el plan que tienes tú en tu vida? ¿Cuál es esa visión? ¿Cómo es que lo planeas? ¿Cómo es que lo ejecutas? Y cómo es que cada día también lo evalúas y lo corriges. Fue un punto realmente muy importante. Después estuvo Glesi y nos habló de mayordomía. Sí, de la mayordomía, de las características del mayordomo fiel. Ya veíamos aquí, ser fieles y ser dignos de confianza. Y vimos cómo Jesucristo también se presenta como un ejemplo perfecto de mayordomía. Hace 8 días el pastor Juan Manuel nos dio una prédica realmente inolvidable sobre cómo multiplicar tu semilla. Y realmente nosotros sabemos, cosechamos lo que sembramos. Sí, no cosechamos lo que sembramos. Dios nos da la semilla, la siembra en nuestro corazón y nosotros la ponemos a producir. Y nos dieron 7 leyes. Nos nombró allí 7 leyes de la siembra y la cosecha, que en esta semana los grupos café tuvieron la oportunidad de revisar. Y hoy, realmente uniendo todas estas cosas, uniendo también el ayuno y todo, el Espíritu Santo ha permitido que la prédica de hoy se denomine "Sé sabio en priorizar". Entonces vamos a hablar de 3 temas muy importantes. Estamos hablando de que hay que priorizar, y para priorizar vamos a tener que tocar muy a fondo el tema del tiempo. El tiempo.
Después vamos a ver lo de la sabiduría. Vamos a ver la sabiduría, de qué se trata la sabiduría. Y por último vamos a priorizar. Vamos a aprender a priorizar. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a nuestras prioridades en la vida? Entonces, te damos gracias, Padre, de verdad, porque tú te manifiestas de una manera extraordinaria. Tú preparas el terreno de una manera realmente que me sorprende, de ver cómo a través todo confluye a que estemos enfocados hoy en aprender, en ser sabios, en priorizar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande de esta mañana, Señor, de esta tu iglesia Palabra Viva, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo, Señor, el entendimiento, Señor, abriendo aquí nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor. Tú lo has dicho, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y entonces así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también es la palabra de Dios. Cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, Señor, que pretende ser sembrada en los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, al hablar nosotros de prioridad, indudablemente tenemos que hacer énfasis en nuestro tiempo. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo es que estamos usando nuestro tiempo? Y realmente cómo Jesús también nos mostró qué debe ser primero en la vida, qué es lo que tenemos que tener presente cada mañana, en cada trabajo, en cada estudio, en cada parte de nuestra vida que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a nuestro editorial, que particularmente se ha denominado tiempo. Tiempo. Este editorial fue escrito igualmente por Fernando Oñate, ya digamos se ha convertido en uno de mis autores favoritos, este periodista ecuatoriano, en mayo del año pasado. Y él coloca allí o nos muestra el ejemplo de Usain Bolt, ¿sí? Entonces dice así: al hacer un recuento de los registros de Usain Bolt, de entre muchas de sus marcas obtenidas, el que es considerado el mejor atleta de todos los tiempos, se destacan dos récords: los de 100 metros, que está en 9:58, y de los 200 metros planos, establecidos en el año 2009 y que aún continúan vigentes. ¿Sí? O sea, todavía no se ha podido batir la marca de Usain Bolt del año 2009. Su carrera profesional arrancó a los 15 años. Obtuvo 8 medallas de oro en Juegos Olímpicos, 11 medallas de oro, 2 de plata, 1 de bronce en campeonatos mundiales y varias más en otros campeonatos mundiales del más alto nivel. Realmente sus cualidades únicas, potenciadas ¿con qué? Con mucho trabajo, con preparación, lo llevaron a conseguir logros tan notables: la dedicación, la disciplina y toda una vida dedicada a un propósito. La pregunta aquí es: ¿está usted invirtiendo su tiempo o simplemente lo gasta? Actualmente, las posibilidades de formación, de aprender algo nuevo, de potenciar o de actualizar lo que ya sabemos, son muy amplias y están a tan solo un clic de distancia. El que quiera aprender algo lo puede aprender. Y aún así, muchos no aprovechan el tiempo. Es oportuno recordar las palabras del apóstol Pablo. Dice: despiértate, tú que duermes,
levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, vivan como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Esto es palabra allí en Efesios 5. Indudablemente, la mejor manera de invertir nuestro tiempo es buscar a Dios a través de su palabra. Cristo nos alumbrará. Obtendremos su guía, su protección y veremos resultados maravillosos de nuestra vida. Por eso ahí, al estar a los pies de Cristo, es donde realmente nosotros podemos obtener esa guía, esa protección. Desperdiciar el tiempo es una necedad, especialmente cuando se es joven. Porque cuando se es joven las responsabilidades son pequeñas, son menores y se tienen las condiciones necesarias para aprender. Cuando se es adulto se asumen otras responsabilidades y en ocasiones se lamenta uno de la falta de dedicación, de haber dedicado poco esfuerzo a algunas cosas o haberse dejado vencer por la comodidad cuando se era joven. Por eso el apóstol Pablo nos llama a cuidar nuestra manera de vivir, a no ser necios, a ser sabios. El sabio es diligente en todo lo que realiza, no presenta excusas para el trabajo, nunca opta por el menor esfuerzo, es realista y aprende cosas útiles que luego en los días malos suelen convertirse en un medio de vida exitoso. Sin esfuerzo, Usain Bolt no hubiera conseguido muchos logros. Sin embargo, a través del esfuerzo, sin ningún objetivo es alcanzable. Escuchemos la voz del Señor cuando nos dice: escucha lo que te mando, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Sea una gran lección realmente. El tiempo bien utilizado, realmente que da buen fruto. Entonces miremos, página 2, definiciones de tiempo. Tiempo del hebreo, cronos o cronos. Ocasión, es una ocasión especial o fija, es un periodo. Es un cuándo, una hora, una edad. Y particularmente en la Biblia se habla mucho del tiempo kairos, el tiempo de Dios, tiempo oportuno para cualquier cosa. Y la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española, habla de que el tiempo es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de sucesos, estableciendo un presente, un pasado y un futuro. Hay un tiempo realmente apropiado para cada una de las experiencias de la vida. Y eso nos lo dice muy claramente en Eclesiastés 3. Podemos ir a Eclesiastés 3. Este libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Se dice que es escrito por el rey Salomón porque en Eclesiastés 1 se habla en primera persona y se habla de que él es el hijo de David. ¿Sí? Y aquí en Eclesiastés 3 es bien interesante, digamos, del 1 al 8. Bien interesante que se nombran una serie de actividades que tienen que ver inicialmente con el cuerpo, luego con el alma, luego con el espíritu. Esta parte de Eclesiastés 3 es bien interesante de hacerle un profundo estudio, pero por ahora vamos a detenernos únicamente en esa partecita. Dice así Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad.
el momento en que se nace y el momento en que se muere, el momento en que se planta y el momento en que se cosecha, el momento en que se hiere y el momento en que se sana, el momento en que se construye y el momento en el que se destruye. Hay un momento para llorar y un momento para reír. Hay un momento en que se esparcen piedras y hay un momento donde se amontonan las piedras. Hay un momento para la bienvenida y un momento para la despedida. Aquí me acuerdo del aeropuerto El Dorado. El primer piso, lleno de bombas, de carteles, de alegría, de aplausos, momentos de bienvenida cuando llegan los del exterior a visitarnos. Y hay un momento de despedida en el segundo piso, donde lo normal es ver a la gente con lágrimas. Esa es la vida, o sea, la vida está llena de esas cosas. ¿Sí? El momento de buscar y hay momento de perder. Hay un momento de guardar y un momento de desechar. Hay un momento de romper y un momento de coser. Hay un momento para callar y hay otro momento especial para hablar. Hay el momento de amar y el momento de no amar, de odiar. Momento para hacer la guerra y momento para hacer la paz. Piense que todos vivimos de estos momentos y es sabio. La sabiduría realmente está ahí, en saber que existen todos esos momentos y que debemos, en cada momento de esos, debemos dar prioridad a ciertas cosas. O sea, este Eclesiastés nos presenta todas las estaciones, los cambios importantes en nuestra vida. Todos, al repasar esto, yo creo que se nos vino toda una parte de nuestra vida en que íbamos pasando por cada una de estas etapas. Estos momentos son realmente necesarios. Y cada momento que pasa es un regalo de Dios. Es un momento, es un regalo de Dios. Por eso debemos tener muy importante y entender que todo tiene su tiempo y que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando hablamos del tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Ahora, el tiempo es un recurso limitado. ¿Sí? Es algo que realmente tenemos que tener muy claro, que nos toca distribuirlo bien, porque es que el tiempo no vuelve. No es como el dinero, que el dinero va y viene. Hoy tengo y mañana no puedo tener. Pero el tiempo pasa y el tiempo no regresa. Entonces hay que saber, tener sabiduría, que transcurre el tiempo y el tiempo no se puede recuperar. Pero aún así de que sabemos que el tiempo no se recupera, hay mucha gente que desperdicia su tiempo. ¿Sí? Que puede que desperdicien horas, de pronto hasta semanas, de pronto meses. Y algunos de pronto dicen, ¿este año qué? Desperdicié todo un año. ¿Sí? Son preguntas impresionantes. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas necesita tu día? Háganse esa pregunta. Tenemos 24 horas al día, pero realmente, ¿cuánto tiempo tú necesitas? En estos días he estado en unas terapias y veía ese negocio de las terapias tan importante monetariamente. Tener a 8 o 10 personas simultáneamente haciendo ejercicio, poniéndole aparato, poniéndole calor o frío al otro, póngale electricidad, póngale esto. ¿Sí? Sonido. 8 personas, y eso se mueve. Oye, un cupo para la semana entrante, ya no hay. Sí, copado totalmente. ¿Qué negocio tan importante? Y entonces yo me tomé el atrevimiento porque estaba estudiando esto. Y le pregunté a la doctora,
doctora, ¿usted cuánto tiempo necesita al día? Si usted pudiera alargar su día de 24 horas de pronto a 30 o a 32, ¿para qué lo utilizaría? ¿Lo alargaría y para qué lo utilizaría? Y la verdad yo esperaba una respuesta como que, uy, claro, si tuviera oportunidad de alargar el tiempo, seguramente atendería más pacientes y ganaría más dinero o algo. Pero no, fíjense, esta doctora me dijo, si realmente yo quisiera tener más tiempo para mí, para mi vida espiritual, para mí, para desarrollarme como persona, ¿sí? Y yo quedé asombrado, o sea, realmente hay gente que necesita tiempo para crecer como personas, ¿sí? Pero también puede suceder lo contrario. Puede que tus 24 horas sean muy largas y que digas, no, qué días tan largos, ¿sí? Tal vez yo podría vivir con 16 horas al día. Veo mucha televisión, me veo 4 noticieros, hago 10 crucigramas. Bueno, no sé, o sea, desperdicio mucho tiempo. O sea, el tiempo es algo muy importante. Y con esto del estudio del tiempo también se me vinieron todas las ideas. Y el Espíritu Santo me dijo, ay, óyeme tú viste una película hace como 10 años, una película del tiempo. Hay una película muy interesante en el que el mundo cambió y ya no se movía por el dinero ni nada, sino que todo era tiempo. Las personas podían tener 25 años libres de problemas. Pero si cumplían 25 años y no habían acumulado tiempo para vivirlo, se morían ahí mismo. Entonces tenían que trabajar, tenían que hacer algo para ir ganando tiempo. Y cada vez que hacían un trabajo les pagaban con tiempo. Y los ponían acá, ¿sí? Como tú dices, tenía un código de barras aquí. Y entonces le ponía y le ganaban tiempo. Le da tiempo. Todo era manejado con tiempo. El trabajo, el empleo, el transporte, la comida, todo era con tiempo. Entonces habían pobres y habían ricos. Pero los pobres, ¿quiénes eran? Los pobres eran los que no tenían tiempo. Eran los que se iban a morir ya, que les quedaba muy poquito. Mientras que los ricos eran los que tenían 100 años, 1000 años y acumulaban. Y habían casas de juego y todo donde se iba y se apostaba tiempo y la gente apostaba su vida ahí. Era muy interesante. Eso viene al caso es precisamente por eso. Porque es una magnitud que en ese momento, en ese futuro, porque eso era como en el año 2100, 2200, se había llegado a eso, como a poder manejar el tiempo. Y particularmente también yo trabajé un buen tiempo, como dicen, un buen tiempo trabajé con el tiempo. O sea, yo trabajé vendiendo minutos. ¿Sí? Antes no se entendía qué era eso de vender minutos. Hoy ya con los celulares y todo, ya la gente entiende un poquito más de lo que eran los minutos. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar en la empresa de comunicaciones estatal, en la que era un monopolio y la gente necesitaba comunicarse, necesitaba minutos para hablar con el hermano, con la mamá, hacer negocios internacionales, por ejemplo. Y se veía que, por ejemplo, claro, entre Colombia y Estados Unidos, el principal amigo económico de Colombia, ¿sí? Se manejaban en esa época, podemos hablar de años 90, 95, por ahí, se manejaban 20 millones de minutos entrando a Colombia mensualmente. 20 millones de minutos entrando a Colombia. ¿Cuánta gente simultáneamente estaba hablando de los Estados Unidos hacia Colombia? Y de Colombia hacia Estados Unidos también. De aquí para allá llamábamos, nuestro interés era poner 5 millones de minutos hacia allá y de allá venían 20 millones de minutos cada mes. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Negociemos. Yo tengo 5 millones de minutos. ¿Tú tienes 20? Yo te termino los 5, yo te termino los 20
Y entonces establecemos, en ese momento era una tasa contable. Por ejemplo, una tasa contable con Estados Unidos era de $1. Ah, bueno, $1. Era, en esa época era un minuto internacional, era como 1,000 pesos, que era costoso. ¿Sí? Pero entonces, a nivel de negocio, ¿cómo era? Pues si yo mando 5 millones de minutos, son $5 millones. ¿Cuánto vienen? Vienen $20 millones. Cambiamos. Ah, bueno, me debes $15 millones por mes por un enlace. Era un negocio realmente demasiado bueno. Porque si así era Estados Unidos, después era con Venezuela, después con España, después con Italia, después con Francia, después con Inglaterra, después con todos los países del mundo. Y a todos los países del mundo era el mismo negocio. ¿Sí? Era muy interesante esto del tiempo. Pero la realidad, amada iglesia, de verdad, es que tenemos nosotros 24 horas al día. Cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ser sabios en priorizar lo que vamos a hacer. Ahora sí miremos la sabiduría. Sabiduría dice allí en el boletín. Del hebreo, comma, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, el grado más alto del conocimiento. Podemos saber mucho, pero poderlo aplicar en el punto concreto, eso es sabiduría. ¿Sí? Es donde se converge la inteligencia, la experiencia, el sentido común y el buen juicio. Eso es sabiduría. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Hay 2 libros, el libro de Proverbios y este de Eclesiastés, que son llamados los libros de sabiduría. Y el rey Salomón, como lo vimos esta mañana, lo dijo Natalia, y me voy a permitir, para los que no estuvieron en el ayuno, a permitir volver a leer esa parte, donde el rey Salomón pide sabiduría. Está en Segunda de Crónicas 1, Segunda de Crónicas 1, del 7 al 13. Entonces allí está Salomón y dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo dé. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has dado un puesto como rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Para qué? Para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste ni riqueza, ni bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y así también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. ¿Sí? Sí, hay que pedir sabiduría. Y allí lo mismo, esta mañana también se nombró aquí, las 2 tipos de sabiduría. Están en Santiago 3, del 13 al 18. Y ahí hay 2 tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es de lo alto. ¿Cómo se ve la sabiduría de lo alto? Por los resultados. Porque es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia.
de buenos frutos, sin incertidumbre ni de hipocresía. Cuando las cosas resultan así, de esa manera, es porque vienen, están hechas con sabiduría de lo alto. Pero también hay una sabiduría terrenal, que lastimosamente realmente en nuestro país se utiliza mucho. Utilizan la sabiduría y el conocimiento para hacer mal. Dice, es del mundo animal, es diabólica, es llena de celos amargos, de contención en el corazón. Su fruto es de perturbación y toda obra perversa. Por eso vemos los resultados, digamos, de las cosas cuando se hacen mal hechas, cuando no está Dios presente en las cosas. Ahora miremos nuestro tercer punto. Prioridad. Prioridad del hebreo, katma, quiere decir antes que, o antiguamente, o antigüedad. Es un primer estado. Dice que tiene una posición de cierta importancia. Es la anterioridad de algo respecto a otra cosa, ya sea en tiempo o en orden. Hay un orden de prioridades, hay una preferencia, una preeminencia, una preponderancia, una prelación a hacer ciertas cosas. Entonces, prioridades son aquellas cosas que una persona considera más importantes y que pueden variar según muchas cosas. Vamos a ver tres particularidades de las prioridades. Vamos a encontrar nosotros prioridades de acuerdo a la etapa de la vida. No es las mismas prioridades las de un niño, las de un adolescente, la de un hombre maduro, la de un hombre casado, la de un hombre soltero. O sea, depende de la etapa de la vida, vamos a tener allí prioridades diferentes. La niñez, la adolescencia, la madurez, la vejez. En la vejez nos asiste el afán de dejar un legado, cosa que cuando es joven, eso nadie se preocupa por eso, ¿sí? Y es que 1 Corintios 13 dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿sí? Entonces hay un orden de prioridades. Últimamente hay un problema grave con nuestros millennials. Recientemente leía un artículo que alguien escribió una frase que me impactó mucho. Los jóvenes quieren renovar como su licencia de adolescentes. Ya quieren permanecer adolescentes, quieren tener 35 o 40 años y seguir siendo adolescentes. No quieren madurar, ¿sí? Entonces en cada etapa, hay que definir cada etapa de la vida, situarse uno en el sitio en que está y hacer lo que tiene que hacer. Eso, prioridades de acuerdo a la etapa de la vida. Hay unas prioridades de acuerdo al impacto de los sucesos. Y para eso entonces había la ley famosa, la ley de Pareto, del 80-20, que eso la establecieron por allá al finales de 1800, y que todavía es lo que se aplica en las empresas, en los trabajos, en el deporte, en el tiempo, en el estudio. Hay que pararle bolas a lo realmente importante. Hay 100 cosas por hacer, pero de esas 100 cosas hay 20 que producen el 80%. Entonces, para entenderlo mejor, es como si tuviéramos una plantación de naranjas. Una plantación de naranjas. Y supiéramos que solamente estos 20 árboles, este 20% de árboles, me produce el 80% de la producción. Entonces voy a pararle bolas a esto. Voy a ponerle todo el cuidado. Dependiendo de eso, entonces son prioridades. Aprender a distinguir realmente lo que impacta nuestra vida. Las cosas importantes de la vida. ¿Sí? Y volviendo al caso del negocio internacional que nos quedó sonando.
¿Sí? Fíjense que ese era el negocio en esta empresa de comunicaciones. El hecho del negocio internacional era así de pequeño en cantidad de circuitos o de enlaces, lo que fuera, en comparación a toda la red de Colombia. Era muy pequeña. La red internacional era pequeña. Cables submarinos, satélites, lo que sea, pero muy pequeña. Sí, tal vez unos 5.000 circuitos. Mientras que a nivel nacional habían 50.000 circuitos. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Que el negocio internacional soportaba a todo el negocio de Colombia. El negocio de Colombia, esos pueblos no producían nada. Esas llamadas de los pueblos, había que pagar jefe, había que pagar equipos, había que pagar todo. Eso no producía, eso era subvencionado todo. ¿Por qué? Por el tráfico internacional. Entonces, había que pararle bolas ¿a qué? Al tráfico internacional. Había que cuidar ese negocio. ¿Sí? Porque eso era lo que estaba dando para todo lo demás. Eso es Pareto, 80-20. ¿Sí? O podemos ver también que hay prioridades de acuerdo con las necesidades humanas. Y para eso entonces nos basamos siempre en la pirámide de Maslow. Algunos habrán oído Maslow, otros no lo habrán oído. Aquí en esta iglesia lo utilizamos mucho. Digamos que en liderazgo y en todo vemos siempre Maslow. ¿Sí? Vemos las prioridades de Maslow. Es una base donde en el piso están las necesidades primordiales del ser humano. Y a medida y forma una pirámide buscando hasta la parte espiritual. ¿Sí? Entonces allí dice, son las prioridades de la motivación humana. Son nuestras prioridades que deben ser ordenadas de acuerdo a esa importancia. Y ahí está, la primera es la fisiológica. Las prioridades fisiológicas, las necesidades básicas. Comer, beber, respirar, dormir, tener salud. Esas son las prioridades básicas de Maslow. Eso es la base de la pirámide. Ya cuando tenemos eso, entonces vamos a un nivel segundo, la seguridad. Por eso la seguridad que nos da el estar a los pies de Cristo, ¿sí? Porque es que de verdad eso nos da seguridad. La seguridad física, el tener un empleo para tener recursos, ¿sí? Eso nos da seguridad. El poder tener descanso nos da seguridad. Poder tener una propiedad privada, bueno, eso nos da seguridad. El tener un lugar, ¿sí? El tercero que habla Maslow es de que necesitamos amistad, necesitamos afiliación. Nosotros somos seres de comunicación. Necesitamos comunicarnos con los demás, necesitamos tener iglesia, necesitamos tener amigos, necesitamos tener familia, ¿sí? Necesitamos socializar. Después viene una necesidad de reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento, todos necesitamos reconocimiento. No que nos estén alabando, sino que se vea que somos importantes, que hicimos algo importante en la vida. ¿Cómo lo estás haciendo de bien? ¡Ay, qué bien! ¿Sí? Necesitamos eso es una necesidad de reconocimiento. Que la gente pueda decir, tú eres confiable, tú me das confianza. ¿Sí? Eso es darle a uno reconocimiento. Que lo estimen, que lo aprecien a uno. ¿Sí? Reconocimiento. Y por último es esa autorrealización. O sea, ese resolver problemas, ese crecimiento espiritual. Por eso cuando crecemos espiritualmente, podemos decir que somos ya hombres de verdad. Hemos podido alcanzar un punto en el que hemos resuelto las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de entendimiento, de familiaridad y todo, ¿sí? Aquí podíamos hacernos una serie de preguntas. ¿Qué es más importante para ti? ¿Estudio o trabajo? Depende del tiempo donde tú estés, ¿sí? Se puede sacrificar y de pronto estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y si de pronto ya estás casado, tienes hijos, tendrás que sacrificar tiempo de los hijos para eso.
Si quieres hacer una especialización o algo, si quieres emplearte, si a una pareja tiene uno de los esposos una oportunidad de irse a trabajar al exterior, y se ve la oportunidad tan grande, no vamos a estar muy bien, pero no podemos irnos los dos, o ¿cómo podemos hacer? O tú te quedas, o tú renuncias, o tú te vienes conmigo, o vamos los dos, o vamos y ensayamos, o esto, ¿sí? Ese tipo de prioridades, todas esas decisiones y esas prioridades, vamos a ver que eso uno solo no lo puede resolver, sino que tiene que ser allí, a los pies de Cristo, como uno va a hacer. No va a ser la voluntad de uno, no hacer lo que uno, me suena, no. ¿Sí? Incluso en las cosas pequeñas, incluso en tomar vacaciones. ¿A dónde vamos? ¿A la montaña o vamos a la playa? ¿Sí? Sí, puede ser una decisión importante, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que priorizar? Ahora miremos las prioridades según la Biblia. Ahora sí, hemos hablado de muchas cosas así, de lo que nosotros sentimos, de lo que hay en este mundo, pero las prioridades en la Biblia. Entonces dice así: priorizar la búsqueda de Dios y su justicia es fundamental. Mateo 6:38 dice: por tanto, no busquéis las cosas de este mundo, mas buscad primeramente el reino de Dios y establecer su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso fue una respuesta cuando se le estaba preguntando de que el vestido, ¿sí? De que qué hago con el vestido, que qué hago con lo de comer, con todas esas cosas. O sea, no se preocupen, ¿no? Por tanto, no busquen las cosas de este mundo. Busquen el reino de Dios, ¿sí? Y todo lo demás será añadido. Nuestras prioridades revelan dónde está nuestro corazón. En Lucas 12:34 dice: porque donde está vuestro corazón, allí también está vuestro tesoro. El orden de las prioridades dada por Dios, fíjense, está ahí en el mandamiento, en el primer y único mandamiento, primero y segundo mandamiento. Dice, primero, tu relación con Dios, la comunión con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¿sí? Eso es lo primero, amarás al Señor tu Dios. Lo segundo, la relación contigo mismo. Al amarme y entender mi identidad como hijo de Dios, mi autoestima, eso es lo que me hace estar satisfecho con lo que soy. Y cuando estoy satisfecho con lo que soy, es cuando puedo abrirme a los demás y poder cumplir con la relación con el prójimo. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Y cuando yo miro a mi prójimo, entonces ¿a quién encuentro? Dentro de mi prójimo también tengo toda la gama de prioridades. Ahí está mi esposa, o tu esposo, tus hijos, ¿sí? El trabajo, la iglesia, la familia, ¿sí? Eso es un orden establecido por Dios, ¿sí? Ahora miremos a Jesús como ejemplo de priorización. Entonces vamos a Lucas 9, 57 al 62. Lucas 9. Lucas 9, 57 al 62 no es una parábola. No es una parábola, es una historia. Es una historia real que sucede cuando Jesús está caminando
y la historia tiene 3 personajes. Hay 3 personas que dicen que quieren seguir a Jesús. Entonces dice así, dice, yendo Jesús, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo al otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y hubo un tercero que también le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los de mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Podría resultar un poco como, este Jesús siempre habla como raro. Pero uno le dijo realmente, fíjense, cuando el primero le dijo que lo iba a seguir, él le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Claro, porque realmente eso es la protección. Eso era lo que veía Maslow también, ¿sí? Que necesitábamos dónde poner la cabeza. Y se veía que Jesús no tenía casa. Cuando dicen, yo te voy a seguir, Señor. Digo, ojo, yo no tengo dónde acostarme, no tengo dónde dormir. Le está diciendo ahí, yo no tengo dónde dormir. Fíjense que las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿usted está dispuesto? ¿Está dispuesto a dejar esa zona de confort que tiene? ¿Estar durmiendo allá tan rico y todo para seguirme sin nada? O sea, es un desafío, es una advertencia de decirle, bueno, si me va a seguir, usted tiene que renunciar a ciertas cosas, ¿sí? El otro le dijo, déjame que vaya y entierre a mi padre. Disculpas, ¿sí? Si realmente el papá se hubiera muerto, él no debería estar ahí, debería estar allá enterrándolo. O puede que él haya pensado, puede que él haya dicho, mi papá está muy enfermo, entonces déjeme, yo voy a cuidar a mi papá hasta que se muera y después lo sigo. ¿Sí? Puede ser, pero de todas maneras es una disculpa. Es una disculpa, no deje. ¿Y él qué le dice? Deje que los muertos entierren a los muertos. Porque para Jesús, el que está muerto es el que no cree. El no creyente es el que está muerto. Es claro que para Dios los vivos son los que tienen a Cristo en su vida. Y realmente los muertos son muertos espirituales, ¿sí? De eso se trata. En Juan 11, 25, 26 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Y el tercero, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mucho cuidado. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Y a ese último le dijo, Señor, déjame que me despida primero de los de mi casa. Y entonces él le dijo, ojo, mira, ahí está la palabra rema. ¿Sí? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si alguien está arando aquí y se pone a mirar para atrás y todo, pues el surco se le va por allá por otro lado. Le queda mal sembradas las cosas. Eso, sencillamente se trata de eso. No tiene que estar mirando hacia atrás, tranquilo, vaya, que de los tuyos yo me encargo. Cuando se decide seguir a Jesús, uno sabe que toda su familia, que todos los demás están siendo apoyados por Él, ¿sí? Por eso Filipenses 3, 14, 15. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta,
al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, el seguir a Cristo realmente es una prioridad. No es una cuestión no es una cuestión solamente de emoción, de decir, ay, sí, yo quiero eso. ¿Sí? Es una decisión realmente. Es algo que es radical, que dice, sí, voy a seguir a Jesús. Ahora, en cuanto al comportamiento de Jesús, ¿qué nos dejó Jesús? ¿Sí? Jesús todos los días se dedicaba en primer lugar a buscar el rostro de su Padre Celestial, como una preparación ¿para qué? Para las cosas del día. La primera razón de la creación, ¿para qué nos creó Dios? Para darle gloria a Él. ¿Sí? Está escrito en Isaías, dice que Dios nos creó para su gloria. En el Salmo 19, creo que no estaba allí, Salmo 19, el Salmo 19, les voy a leer del 1 al 4, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La gloria. Nosotros somos creados para darle la gloria a Dios. Por eso aquí en esta iglesia lo primero, la alabanza, la gloria al Señor, siempre. ¿Sí? Y cuando tenemos oportunidad nosotros de ir al monte, cuando tenemos oportunidad de ir al campo y tenemos oportunidad de contemplar un amanecer, nos damos cuenta de eso, de lo que es la gloria de Dios. Cómo está allí, cómo empieza a salir esa luz, cómo viene ese rocío y le da a todas las plantas lo que necesitan. Y cómo se eleva ese canto de esos pájaros. Cómo se eleva, ¿sí? Un coro. Y uno dice, pero si eso es la naturaleza que canta para Dios, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? ¿Cómo nosotros cada amanecer no vamos a decirle gracias, Señor, por un día más? Porque te veo aquí. Porque hoy tengo pensado hacer estas cosas, pero quiero ponerlas en tus manos para que seas tú que me guíes, que me des la prioridad, que me digas qué es lo que tengo que hacer. Eso nos enseñó Jesús. Él, muy de mañana, iba y oraba. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El punto B nos indicó los mandamientos más importantes. Ya lo dijimos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada cosa que hacía Jesús recalcaba que estuviera de acuerdo con la voluntad del Padre. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque es que eso es lo que nos sucede a nosotros. Ese es nuestro mayor problema, que queremos en nuestras fuerzas. Queremos hacer todo como nosotros se nos viene a la cabeza, sin consultar. Y aquí la recomendación de Jesús siempre es, pongan todo en las manos de Dios, que sea la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué era más importante para Jesús? ¿Sanar a un enfermo o salvarlo? ¿Sí? Hay unos pasajes en los cuales le traían a él un enfermo y toda la gente estaba pendiente de que era sábado y que no sé qué. No lo podía sanar. ¿Sí?
Y él le decía, tus pecados te son perdonados. O sea, no, queremos ver acción. ¿Sí? Y entonces, pero él decía, pero ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pues entonces levántate y anda. Y salió corriendo. ¿Sí? Pero para él la prioridad era la parte espiritual. Dedicarse a las cosas importantes. Ya lo dijimos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Ahora, priorizar lo eterno sobre lo temporal. Nos cuesta tanto trabajo, o sea, nosotros vivimos el día a día. ¿Qué hay que hacer hoy para hoy? Y nos cuesta trabajo pensar en la eternidad, ¿sí? La generosidad, el desapego material. Cristo nos enseñó a desapegarnos de eso. ¿De qué le sirve a un rico tener tanto? ¿De qué le sirve a esto? Eso no es lo importante. Dedíquense a estas cosas. Su prioridad está en el cielo, en el tesoro que hay en el cielo. Dedíquense a eso. Entonces debemos priorizar nuestra relación con Dios. Debemos priorizar el dedicarle tiempo a la lectura, a la adoración, a ese tiempo, a esa quietud, a esa paciencia, a darle tiempo a Dios. Tenemos que cuidar nuestras relaciones, tenemos que mantener buenas relaciones con todas las personas. Y ahora viene la aplicación práctica. El tiempo es uno de nuestros mayores tesoros. Así que revisa tu tiempo diario, tu tiempo semanal. ¿A qué le das tú más importancia? El punto B, ¿es tu relación con Dios tu principal prioridad? Otra pregunta, ¿qué hay de tu tiempo en las redes sociales? Revisa eso. Fue realmente muy impresionante encontrar cómo estamos nosotros en redes sociales y ver cómo Colombia está en el top 5. A nivel mundial somos top 5. En Latinoamérica somos número 1. El promedio de utilización de tiempo en Colombia es de 3 horas 40 minutos. Día. Por cada cibernauta. Y muchos de los que estamos aquí, yo creo que no pasamos de 1 hora o 2 horas. Para que un promedio llegue a 3 horas 40 es porque hay jóvenes que gastan 10, 12 horas pegadas a las redes. Entonces vale la pena que miremos qué hay de tu tiempo en redes sociales. Tenemos responsabilidad de usar nuestro tiempo de una manera sabia. Así que si hay que ajustar algo, si hay que replantear algo de deporte o algo de alguna cosa, démosle tiempo realmente a lo importante. Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, porque es una palabra clara y perfecta, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que nos diera claridad y para que nos diera el entendimiento sobre la prioridad que debemos tener en este mundo, Señor. Gracias, Señor. Permite que seamos conscientes, Señor, y seamos deseosos de buscar tu presencia cada día, en hacer tu voluntad, Señor. En que todo lo que hagamos, lo hagamos con la justicia divina, Señor. Que nuestro tiempo utilizado, Señor, sea el que tú determines para cada cosa, Señor. Y que sea a tus pies, Señor, donde debemos tener esa seguridad, Señor, donde debemos estar realmente. No hay lugar más